También tenemos una entrevista, ¿no?, con la antropóloga Norma Correa, quien va ciertamente a explicar cuál es el impacto de esta medida dispuesta por el gobierno para que se puedan dar estas clases en los colegios de manera virtual. Saludamos a esta hora de la noche a Norma Correa. Muy buenas noches y bienvenida a Buenas Nuevas, Malas Nuevas. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes. Bien, justamente usted puso un tuit respecto a esta medida, ¿no?, del gobierno sobre la disposición para que las clases en los colegios de Lima Metropolitana, Huaral y Callao pasen de ser presenciales a virtuales. Y esto, ciertamente, el gobierno ha justificado esta medida por la realización del foro APEC. Usted ha señalado, ¿no?, que el gobierno ignora el impacto en los estudiantes, hogares y docentes. Cuéntenos un poco. ¿Cuál sería el impacto de esta medida que ha dispuesto el gobierno de que las clases presenciales sean ahora virtuales la próxima semana en los colegios de nuestra capital y también de Callao y Huaral? Bueno, en primer lugar, esta medida nos estamos enterando un día viernes para cambios que se van a empezar a ejecutar el lunes. Es decir, es una medida que ha salido tarde, ¿no? Ya todos estábamos informados sobre los feriados APEC, que eran jueves 14, viernes 15, sábados 16. Obviamente que como peruanos es un orgullo tener en nuestro país a un evento de tanta importancia internacional. Sin embargo, esa no es razón para cerrar la educación y para afectar el derecho de los niños a aprender y la dinámica de los hogares. Un tema que es bien importante entender aquí es que ya desde finales de septiembre hemos venido con una costumbre del gobierno de cerrar educación por problemas de gobernabilidad. Por ejemplo, el tema de los paros. Eso ocurrió 26 de septiembre, 10 de octubre, 11 de octubre, 23 de octubre. De ahí ya van nomás 4 días en menos de 2 meses, ¿sí o no? Ahora, enfrentamos esta situación en APEC, que es para fines prácticos una semana con la educación cerrada, desde el nido hasta el nivel universitario. La pregunta que yo me hago es, ¿qué país desarrollado, qué país que prioriza los derechos y el bienestar de su ciudadanía puede tomar este tipo de medidas? Efectivamente, justamente yo le quiero preguntar a usted, ¿cuántos estudiantes se verían afectados tras esta medida no dispuesta por el gobierno? Aproximadamente se tiene, por ejemplo, una cifra de cuántos estudiantes podrían verse perjudicados, ¿no?, de que las clases presenciales pasen a ser virtuales solamente por los días, ¿no?, en que se realiza la cumbre APEC en nuestra capital. Sí, por supuesto. De hecho, hoy el Instituto Peruano de Economía ha publicado unas estimaciones que nos ayudan a dimensionar el impacto de esta medida. Con el cierre que está ocurriendo la próxima semana, en primer lugar se afectan a 2.4 millones de estudiantes en inicial, primaria y secundaria. Ojo, en esta cifra no estamos incluyendo a los universitarios, no estamos incluyendo a los institutos. Son 2.4 millones en lo que es educación básica. Y se estima que en la educación básica se están perdiendo aproximadamente 4 millones de horas de clases presenciales. Aquí un tema clave, Rodrigo, es que se entienda que clase remota, sea por Zoom, sea por Google Meet o lo que tiene la mayoría, que son mensajes por WhatsApp, eso no equivale, no reemplaza a la educación presencial. Eso en el Perú se hizo de emergencia por la pandemia. Lamentablemente nuestro país prolongó demasiado esas medidas. Hemos sido de los últimos países en el mundo en retomar la presencialidad. No nos olvidemos que aquí en el Perú se cerraron durante 2 años la educación básica, desde nido, primaria y secundaria. Y la educación superior, paradójicamente, cerró 3 años, salvo excepciones que volvieron en el transcurso del 2022. Entonces, esa es la situación. Retomar la presencialidad fue muy difícil en el Perú, se requirió mucha presión desde la sociedad civil, también, por supuesto, los medios de comunicación apoyaron esa demanda. Entonces, habiendo vivido eso, no hemos aprendido de nuestros errores y continuamos repitiéndolos. Porque ahora, ¿qué ocurre? Lo que en su momento fue una solución de emergencia por la pandemia, ahora se está utilizando cada vez que el gobierno enfrenta un problema político y eso es inaceptable. Ahora, yo le quiero consultar a usted, y no sé si usted recordará, por ejemplo, las ocasiones donde el Perú fue también anfitrión de la cumbre APEC, estamos hablando del 2008 y 2016,
usted recordará si es que los gobiernos entonces dispusieron la suspensión de las clases para que pasen de ser presenciales a virtuales. ¿Usted recuerda eso? Por supuesto que eso no ocurrió. Es muy importante lo que señalas, porque el Perú ya tiene experiencia en este Efectivamente. tipo de eventos internacionales. Ya el Perú ha sido sede. Y en el pasado, efectivamente, en los días centrales se daban feriados, en los días centrales del evento, no la cantidad de días que estamos viendo ahora. Y este tema de la clase remota no existía antes de la pandemia. Cuando uno cerraba colegios, se tenía que recuperar presencial. Recordemos, por ejemplo, el paro que hubo, si mal no recuerdo, en el año 2017, 2018, a ver, corrígeme la memoria, Rodrigo. El paro de los profesores, el que estuvo 3 De los meses, profesores, efectivamente, 2017, con Pedro Castillo, justamente que 2017. lideraba. Así es, es liderada por Pedro Castillo en aquel momento. Y recordemos que, bueno, se afectó a la educación pública. ¿Y qué ocurrió? Se tuvo que recuperar Sí, efectivamente. presencial. Se tuvo que reprogramar ese calendario. El año escolar Ahora se que extendió hasta el verano del 2018. Así es, así es. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahora? La clase remota, la clase virtual se volvió una salida fácil. Ay, no, no para nada porque nos vamos a clases remotas y todos sabemos, todas las personas que nos están aquí escuchando a través de la señal de Latina, sabemos la realidad que se vive en los hogares. Tenemos en grueso dos situaciones, Rodrigo. Por un lado tenemos la situación de quienes tienen conectividad, Claro. tienen los equipos, el celular, tienen a mamá y papá que hacen teletrabajo, que los pueden acompañar. Igual para esos niños, estar sentados todo el día en la computadora no es educación. Pero vamos a la otra realidad, que es la realidad de la mayoría de las personas. En Lima Metropolitana, Callao, Huaral, son hogares cuyos bajos padres recursos. no tienen teletrabajo. De bajos recursos también. Así es, tienen que salir a trabajar de diario para poder sostenerse, no tienen los equipos. Si hay un celular se tiene que compartir, muy posiblemente se lo lleve la mamá o el papá a trabajar. Si hay computadora se tiene que compartir. ¿Qué haces cuando son varios hermanos? Y muy importante, Rodrigo, todos sabemos que para usar internet, si yo no tengo una cuenta fija, yo tengo que pagar un saldo. Tengo que tener mi plan de saldo, Claro. tengo que recargar. Entonces, en hogares en situación de pobreza, queda claro que esto es totalmente insostenible. Ahora, ¿usted ve que desde el Ministerio de Educación existe aún esta visión muy liminista que ciertamente no estima, ¿no?, esta realidad, ¿no?, de estos hogares de bajos recursos? Estamos hablando por distrito de las periferias de nuestra capital. ¿Usted observa que esa visión aún se mantiene desde el Ministerio de Educación? Yo creo que lamentablemente se toman decisiones de política pública sin mirar los impactos de manera integral. Primero, lo que es la realidad de los hogares. Estas medidas, además de impactar la experiencia educativa de los estudiantes, su aprendizaje, en un contexto donde enfrentamos una crisis educativa, donde todavía no nos recuperamos del impacto de la pandemia en los aprendizajes y la salud mental de los estudiantes. En ese contexto, ¿qué ocurre cada vez que cerramos escuelas? Adicionalmente, estamos impactando la capacidad de los hogares de poder trabajar y de poder funcionar. ¿Quién cuida a los niños que están en la educación remota? Muchos niños se quedan solos, los padres tienen que salir a trabajar. Entonces, lo que ocurre es que creo que a veces se toman decisiones pensando que todo el mundo va a tener teletrabajo. ¿Quiénes realmente tienen teletrabajo en el Perú? Los funcionarios públicos, un sector de empresas, los profesores. ¿Quién más tiene trabajo remoto en el Perú? ¿No? Incluso los periodistas, tú como periodista, ustedes tienen que salir a cubrir, Claro. tienen que estar en estudio, ¿no? Incluso en la época de la pandemia el periodismo nunca paró, el periodismo siempre estuvo, ¿no?, en las calles, estuvo en los estudios. Entonces, creo que allá hay un tema crítico. El teletrabajo es un privilegio de pocos. Claro. El tener equipos es un privilegio de Y pocos. pareciera que el gobierno tiene esta falta de tacto o, bueno, no analiza el panorama, ¿no? Porque justamente usted lo bien decía al inicio de este enlace, es que, por ejemplo, cuando se dieron los paros, ¿no?, de los transportistas, los anuncios de que las clases iban a pasar de ser presenciales a virtuales fueron a horas, ¿no? Por ejemplo, usted recordará que creo el primer paro, el segundo paro, publicaron el comunicado muy temprano. Entonces, trastoca ciertamente los planes, ¿no?, de los padres, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, algunos padres
podrán tener la posibilidad de tener teletrabajo y otros no. Otros tienen que salir, ¿no?, a ganarse el pan, ¿no?, del día, ¿no? Entonces, pareciera que el gobierno no está teniendo esa mirada, ¿no?, de lo que podría, ¿no?, los efectos que podría causar en algunos hogares que, como bien usted decía, no tiene este acceso, se podría decir, a la tecnología, ¿no? Hay muchísimas limitaciones. Así es, hay limitaciones, hay brechas en el acceso a los equipos. No olvidemos lo que ocurre en los hogares que tienen varios hijos, ¿no? De hecho, en las redes del colectivo Volvemos a Clases se ha publicado un testimonio de Abilia Ramos, presidenta de las Ollas Comunes de San Juan del Lurigancho. Abilia, en su testimonio, explica claramente la situación de muchos hogares. Hay un equipo, tienes que privilegiar a alguien. Terminan dándole el equipo a los hermanos mayores, los menores se quedan sin estudiar, las niñas tienen que entrar a ayudar a la casa. Entonces, esto tiene un impacto en varios niveles y creo que no se está mirando esa perspectiva más cotidiana. Ahora, si vamos al otro segmento, ¿no?, digamos, de la sociedad, quienes tienen el internet, quienes tienen los equipos, quienes pueden estar en su casa como mamá y papá, es sano tener a un estudiante, es sano tener a una criatura sentado frente a una pantalla de 8 de la mañana a 3 de la tarde. O sea, eso lo hemos vivido en la pandemia y lamentablemente se prolongó esa medida de manera innecesaria, como todos recordaremos. Era el año 2021 en el Perú, estaba absolutamente todo abierto, menos los colegios, los nidos y las universidades. Eso fue lamentablemente lo que ocurrió en nuestro país. Entonces, habiendo vivido eso, viendo los impactos que eso ha generado, realmente ya no podemos permitir que se vulnere el derecho a aprender de los estudiantes de esta manera. Y lo que yo me temo, Rodrigo, es que nuestras autoridades, tanto a nivel central como a nivel regional, piensan que las clases remotas son un parche para tapar problemas de gobernabilidad. Y eso ya no debe continuar. Ahora, ¿qué estrategias debería adoptarse para poder, en este caso, ¿no?, que el gobierno no recurra a esta decisión facilista, ¿no?, de que las clases presenciales en los colegios pasen a ser virtuales porque va a haber este tipo de actividades como la Cumbre APEC, e incluso, ¿no?, disponga después de que las clases que van a ser virtuales, ¿no?, los días 11, 12 y 13 de noviembre, luego haya estos días feriados, ¿no?, que ciertamente también impacta en los niños porque van a tener que recuperar algunas horas de estudio? Bueno, a ver, el APEC no es una novedad, es un evento de importancia que se viene planificando hace por lo menos 2 años, ¿no? Entonces, esto ha tenido que estar previsto. Ahora, de enfrentarse a algún riesgo específico, por ejemplo, de seguridad, se toman medidas focalizadas, es decir, acotadas al territorio donde ocurren los hechos. No cierras la educación entera de Lima, Callao y Huaral. Eso es realmente impensable, que cierres esa escala, ¿no?, tan rápido. Y acá viene un tema importantísimo, Rodrigo. La pregunta es, y lo vamos a ver todos la próxima semana, nos vamos a dar cuenta que todo va a estar abierto, menos la educación. Con el respeto de los hinchas, yo también soy hincha de la selección, el partido se va a dar el 15, Claro, el 15 sí, efectivamente. Sí. de noviembre. O sea, eso no se cuestiona, se ha discutido el local, ¿no? Si es en el Nacional o es el Monumental, pero a nadie se le ha ocurrido cancelar el partido Perú-Chile, como a nadie se le ocurrió cancelar el partido de Cristal y el de Perú-Uruguay, si mal no recuerdo, que han sido en el transcurso de las últimas semanas, pero se cerraba la educación desde el nido hasta las universidades como si nada. Entonces creo que también como sociedad tenemos que realmente examinar por qué estamos aceptando este tipo de medidas. Porque, a ver, de existir un riesgo así grave, pues uno esperaría medidas que también cierren otras actividades, pero no es así. Y la educación no es cualquier actividad, es una actividad esencial. Entonces, ¿qué va a pasar la próxima semana, Rodrigo? Los chicos van a estar en su casa, los que tienen suerte, conectados al Zoom con el profesor. Las grandes mayorías van a estar viendo. Pero la enseñanza WhatsApp, no es igual, pues, ¿no? ¿no? Las Por clases por WhatsApp, Zoom. alguna cuestión por Google Meet, pero después del horario escolar todos van a poder salir a la calle, van a poder ir a Coney Park o a donde quieran, porque todo va a estar abierto, esa es la realidad. Pero la enseñanza no es igual, ¿no? Una enseñanza virtual a presencial no es lo mismo, ¿no? Y lamentablemente parece que eso desde el gobierno no están teniendo esa visión, ¿no? Y más aún que ya hubo esta experiencia de la pandemia y que, como usted bien lo dice, no fuimos el último país en el mundo en abrir las escuelas nuevamente tras superar esta pandemia que estuvo en nuestro país cerca de 2 años.
Así es, y yo creo que tiene que entenderse un tema. Por supuesto que la innovación tecnológica es importante, todo lo que es innovación educativa va a ser bienvenido, pero lo que tenemos en el Perú no es una educación virtual, no nos engañemos, es un parche y no funciona igual. Repito, hay chicos que van a tener Zoom, hay chicos que les va a llegar un mensaje por WhatsApp, así va a ser, Así va a ser. ¿no? Así de desiguales. Entonces, si somos conscientes de esa realidad, y no es ninguna novedad, porque eso ya lo sabemos desde los tiempos de la pandemia, la pregunta es por qué los cierres educativos se han normalizado. Esto en el Perú, antes del 2020 era impensable. Si se cerraban colegios, era muy difícil cerrar colegios. Y cuando eso ocurría, tenías que recuperar en presencial. Se tenía que acomodar el calendario académico para cubrir esas horas. Pero ahora no, ahora hemos llegado a este facilismo en el que se manda todo remoto, ¿no? Pensando que así nada va a parar, y no estamos viendo que la educación que se va a dar no es la óptima, que estamos generando un enorme impacto en los hogares, en los estudiantes, y que sobre todo, que es lo más pernicioso quizás a largo plazo, la política pública se está acostumbrando a poner parches y a no resolver los problemas de fondo. Bien, para terminar, a usted yo le quería consultar también sobre este tema, ¿no? Hoy día hubo una protesta, ¿no?, de padres de familia en la sede del Ministerio de Educación. Días antes, ¿no?, de la disposición del gobierno, ¿hubo algún tipo de acercamiento con el Ministerio de Educación para que se evite esta medida, ¿no?, de que las clases presenciales pasen a ser virtuales en Lima Metropolitana, Callao y Huaral? El día de hoy efectivamente se realizó un plantón afuera del Ministerio de Educación convocado por el colectivo Volvamos a Clases Perú. Se contó con el apoyo de varios medios de comunicación, una comisión encabezada por Milagro Sáenz, quien dirige el colectivo, pudo ingresar a la sede del Ministerio a conversar con un equipo de asesores, ¿no? Agradecemos el gesto de recibir a la comisión, de escuchar las preocupaciones, y esperamos un compromiso del Ministerio de Educación, porque lo que ocurre aquí es que esta medida, desde nuestro punto de vista, no tiene sustento. El gobierno todavía está en oportunidad de rectificarla, pero para eso hay que comprender la magnitud del problema. Y una vez más nos preguntamos, si esta era la situación, ¿por qué el gobierno espera hasta el día viernes para anunciar? ¿Cuántos, por ejemplo, docentes? Hablemos de la realidad del docente. ¿Cuántos docentes ahora van a tener que preparar materiales el fin de semana? Todo el fin de semana. Porque no los tienen. No los van a tener. Si no trabajan el fin de semana, no van a tener los materiales para poder trabajar el día lunes. Entonces, esto también, por supuesto, afecta a la comunidad educativa, a la comunidad de profesores, porque no hay tiempo para prevenir, para poder prepararse. Entonces, realmente yo espero, Rodrigo, que haya una reflexión. Mira, con estos cierres educativos que hemos vivido desde septiembre, que han sido 4, hubo malestar, ¿no?, sobre todo en redes, pero creo que la ciudadanía en su mayoría acató, había temor por el paro, pero creo que todos hemos observado que si bien es cierto hubo paro, absolutamente todo funcionó en la ciudad de Lima, ¿no? Las actividades continuaron con regularidad. Entonces, ¿por qué siempre la educación es la que tiene que pagar el precio? ¿Y por qué siempre hacemos que sean los chicos los que paguen la factura más alta? Bien, perfecto. Muchísimas gracias por darnos esta entrevista, señora Norma Correa, antropóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y justamente lo que usted decía también un poco, ¿no?, que el miércoles, cuando se le consultó al premier Gustavo Adriancén sobre este tema de las clases virtuales, como que no tenía muy claro el panorama, ¿no? Estamos hablando de miércoles, este miércoles pasado. Así que ahí vemos, ¿no?, un poco esta decisión apresurada, ¿no?, y como usted bien señala, también facilista del gobierno, de que las clases en los colegios de Lima Metropolitana, Callao y Huaral sean virtuales, ¿no?, afectando ciertamente a la niñez. Muchísimas gracias por esta entrevista en Buenas Nuevas, Malas Nuevas. Muchas gracias por la cobertura. Bien, ahí teníamos a Norma Correa, antropóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien nos estaba brindando la postura que tienen los padres de familia respecto a esta decisión del gobierno de la presidenta Dina Boluarte de que las clases en los colegios de Lima Metropolitana, Callao y Huaral sean virtuales la próxima semana. Estamos hablando de lunes 11, martes 12 y miércoles 13 de noviembre. Esto porque se va a dar la realización del foro APEC,
y además también se ha dispuesto, ¿no?, que el jueves 14, viernes 15 y sábado 16 sean días no laborables. Así que ahí teníamos la entrevista con Norma Correa, que ciertamente cuestionaba un poco, ¿no?, que este tipo de medidas afecta a la niñez, ¿no?, al aprendizaje de muchos niños que en algunos hogares no tienen este acceso a la tecnología. Hay algunos hogares que no tienen esta posibilidad de poder tener estas clases virtuales, ¿no? Y estamos hablando de hogares de escasos recursos que podemos encontrar en los conos de nuestra capital, ¿no? Mientras que en otras zonas de Lima efectivamente existe esta posibilidad de algunos hogares de que los niños puedan tener clases virtuales. Y